Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de clase, que es la oportunidad para desarrollar más nuestra fe, aprender de la palabra de Dios cómo implementar lo que conocemos a la práctica y de esta forma madurar. Una de las características del cristiano es poner en práctica día tras día lo aprendido. Y en esa medida estaremos creciendo. Y hoy estamos concluyendo prácticamente el capítulo 13 con la octava parábola que Jesús declara en este capítulo. Es el clímax después de la parábola anterior acerca de el resumen de el por qué y el para qué de todo lo que él ha venido enseñando en este capítulo 13 de Mateo. Bienvenidos a todos ustedes. Agradecemos al Señor por su asistencia, su puntualidad, su entrega, su búsqueda, al igual que a través de las redes sociales, quienes nos acompañan y ya están colocándose en el lugar apropiado. Busquen el menos distractor posible en su hogar o donde estén y mantener toda su atención en la clase. Sus aportaciones, comentarios van a enriquecernos y son bienvenidos. De esta manera creceremos juntos. Recuerden, Jesús ha estado hablando acerca de un tema específico. Todas las parábolas concluyen en este punto final. No hay discrepancias, no existen otras interpretaciones distintas. Es lo que Jesús mismo enseñó. ¿Sí? Así que vamos a iniciar y buscando la dirección de Dios. Recordemos, orar siempre nos permitirá que el Espíritu Santo amplíe nuestro horizonte y nos permita captar la verdad. Por favor, alguno de ustedes ayúdenos a orar dirigiendo la oración. Padre, te damos gracias por esta gran oportunidad de leer tu palabra, Señor. Muchas gracias. Nuestra vida, Señor, tiene que seguir en constante crecimiento, Señor, nunca tenemos que detenernos. Así es. Esta es una gran oportunidad de que así sea, Padre. Sí, Señor. Ayúdanos a entender a nivel espiritual lo que tú quieres darnos el día de hoy a través del pastor y que sean nuestros oídos abiertos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Versos 51 y 52 son el punto focal de lo que Jesús ha venido enseñando. Así que permíteme leerlo en voz alta y continúa con tu vista. Si ya lo tienes, de esta manera declara la Escritura. Jesús les dijo, o Jesús nos dice a ti y a mí, ¿han entendido todas estas cosas? ¿Qué pregunta? Nadie dijo nada. ¿Han entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, debido a su comprensión, debido a su entendido, esa es la razón. Todo escriba, docto de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La palabra docto aquí, ¿qué significará? ¿A qué se refiere la palabra docto? Entendido, capaz, intelectual, sabio, conocimiento, es lo que está diciendo, sobresaliente. Jesús está entonces diciendo, conocedor. Jesús está diciendo que nosotros necesitamos tener esa cualidad, recuerden. Es un requerimiento, no es optativo. Jesús está diciendo que necesitamos llegar a ese nivel. ¿Vamos bien? Ok, ¿qué es lo que Jesús está enseñando? Que la genuina comprensión de las Escrituras, la capacidad que Dios nos da de poder entender, comprender las Escrituras, va a propiciar, primero, una correcta interpretación como una sana doctrina que va a producir genuinos creyentes con un alto grado de comprensión, de compromiso, que propiciará una transformación en su vida, es decir, un nuevo nacimiento, y les colocará
en la medida que conocen las Escrituras, en un orden de prioridades acorde a la palabra de Dios. En otras palabras, seremos transformados espiritual, mental, física y emocionalmente para ubicarnos en el contexto de la verdad de la palabra y caminar hacia la meta donde Dios ya previamente ha colocado todo para que tú y yo lleguemos ahí. ¿Estamos bien? Excelente. Pero también está hablando que habrá, así como hay privilegios, hay responsabilidades. Jesús fue muy claro al decir que al que más se le da, menos se le va a pedir. Es que esta es una gran verdad. Por eso siempre Santiago advertía, no se hagan muchos maestros, y hoy parece que todo el mundo quiere ser un maestro, un predicador, un pastor, un cantante. Cuando en realidad la responsabilidad es de una magnitud que un buen día cada uno daremos cuenta de lo que Dios puso en nuestras manos. Es decir, lo que nos confió. De esta manera entonces, nuestra responsabilidad es conocer la verdad, mantenernos en el contexto de ir creciendo en la verdad, porque será la norma que defina a un creyente. Sus discípulos no permanecieron en la estatura espiritual cuando Jesús les dio estas palabras. Los discípulos tuvieron que ir paso a paso a lo largo de su vida ministerial, adquiriendo a través del dolor, a través de las experiencias, a través de oposición, a través de necesidades o de obstáculos, a través de confrontar su fe, desligarse de ese nivel espiritual para acrecentar y llegar al nivel que el Señor ha estado preparando o estaba preparando para ellos. Esto nos involucra a ti y a mí de igual manera. Dios ya colocó dentro de nosotros un potencial enorme que está a la espera de poderlo dejar fluir. Pero nosotros somos los que nos limitamos a nosotros mismos por nuestra negligencia de no crecer, de no buscar, de no madurar, de no realizar un estudio sistemático que propicie un crecimiento. ¿Qué pregunta la de Jesús? A mí me impacta cuando Él les dice, ¿han entendido esto? Es como cuando Él preguntó, ¿qué dicen las personas acerca de mí? Y algunos opinando, que es un profeta, que es Juan el Bautista. Y dice Él, pero, ¿ustedes qué dicen? Esta es una manera muy peculiar de Jesús de preguntar. ¿Han entendido hasta este momento estas cosas? ¡Wow! ¿Qué está sucediendo aquí? Las palabras de Jesús de este capítulo nos han llevado en una manera progresiva para revelarnos parte del programa de Dios a lo largo de todas las edades. Jesús ha estado enseñando acerca de cómo y cuándo inició, que fue la siembra de la semilla, cuando el sembrador salió y llevó la palabra, y posteriormente viene agregando en cada parábola un elemento más que va adicionando y preparando un escenario que nos debe llevar al final, como estábamos hablando de la red. La red está hablando de la separación final que vendrá. Ya esto había sido dicho previamente en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, como también Jesús mismo más adelante en el capítulo 24 al 26 de Mateo está declarando cuáles serían las señales del fin. Y ahí encontramos todas estas condiciones. Es importante entonces que los discípulos, como Jesús está enseñando, es que los discípulos deben ser capaces de comprender la instrucción y de esta manera ser responsables de mantenerse dentro de la verdad, pero ser maestros que contribuyan para establecer los principios bíblicos que propicien a las siguientes generaciones conocer la misma verdad que Jesús enseñó. Recuerden eso, no hay otro evangelio después de Jesús.
el evangelio que él predicó debe ser el mismo evangelio que esta generación debe predicar, conocer y practicar. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza que Jesús ha estado colocando precisamente para que lleguemos. ¿Cuál era el punto? Jesús les está preguntando qué es o de qué manera ellos habían entendido. ¿Por qué? Porque sería el inicio de conferirles la misión o el ministerio de la predicación después de que él partiera. Aquí los está preparando previamente para darles un panorama muy amplio. Y ese panorama cuesta trabajo porque Jesús está mostrando el inicio de la predicación, los procesos donde la iglesia se vería igual o la palabra se vería impactada por las condiciones del entorno y qué sería la realidad. Así que Jesús coloca entonces un requerimiento ineludible e imprescindible. Hay un requerimiento que todo creyente que se jacte de ser cristiano requiere. La ignorancia, en ocasiones hemos dicho, es una decisión. La ignorancia en ocasiones se convierte en una negligencia por no querer crecer, aprender o caminar. La ignorancia no puede estar dentro del pueblo de Dios. Por eso en el libro de Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios no se esforzará. No dice se esforzará. O sea, el pueblo que conoce a Dios no puede permanecer en penumbras ni tampoco en un conflicto donde la sabiduría no exista o la revelación. El pueblo que conoce a Dios va a ir aprendiendo cada vez más con una intensidad. ¿Cuál es el requerimiento que Jesús coloca? La pregunta que dice aquí: ¿han entendido todas estas cosas? Este es el requerimiento inicial, no solo en el creyente, pero principalmente en quienes han de comunicar el mensaje del Evangelio. Entendimiento, es decir, conocimiento. Y esta palabra, conocimiento, es muy amplia en su contexto, porque habla de algo que debe ser la capacidad del ejercicio de la mente en un tema para ponderar, para evaluar, para llegar a una conclusión. Es dar la oportunidad a que nuestra mente reflexione sobre el tema que se está tocando. Es decir, nosotros somos quien decidimos utilizar o no nuestra capacidad de comprensión para llegar a conocer la verdad. Así que Jesús está diciendo esta palabra en griego, suniemi, que es precisamente conocer por reflexión, a excepción de otra palabra que posteriormente Jesús utiliza acerca de conocimiento por relación, de lo que estábamos escuchando el viernes en la predicación, que es muy distinto, pero es necesario entonces que este conocimiento prevalezca. ¿Y de dónde procederá el conocimiento? ¿Cómo se logrará? ¿De qué manera lo obtenemos o dónde está la fuente? Esto es algo importante. Por lo tanto, conocer las Escrituras conlleva tiempo, requiere entrega, requiere un estudio sistemático. No es una lectura como un libro cualquiera de una página por página. Requiere un estudio sistemático sobre temas, personajes, sobre doctrinas para corroborar, colocar el contexto general de lo que toda la Escritura contiene. Es porque, por ejemplo, si hablas de santidad, no puedes simplemente colocar una palabra y decir que estamos separados para un uso, cuando la palabra santidad desde el Antiguo y el Nuevo Testamento implica una dedicación, una entrega, una separación y sobre todo un vaso útil para un uso específico del cielo. O sea, tenemos que entrar en esos detalles. Y Jesús está hablándoles a sus discípulos acerca de conocimiento, de entendimiento. Y de aquí entonces
Jesús les está diciendo en el verso 11, si lo tenemos ahí, lo tienes, alguien lo puede leer por favor. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando le preguntaron el por qué estaba utilizando las parábolas, y Jesús coloca precisamente que el acceso al conocimiento más amplio y profundo es para quienes están en esa posición de caminar con Él para ser los responsables de extender la predicación del Evangelio más adelante. Las personas solo escucharían por parábolas. Y recordemos, una parábola es una expresión de personas, condiciones o circunstancias naturales que de ahí se deriva o se extrae o se plasma una verdad espiritual para poderla hacer más clara o entendible. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos un principio que emana de aquí. No podemos enseñar ni predicar lo que no entendemos o comprendemos. ¡Qué tremendo! No podemos, porque algunos dicen, bueno, sí debemos, no. Lo que Jesús está hablando es entendimiento, comprensión. El pueblo cristiano no puede ser ignorante, no puede estar, ni los líderes deberían estar en este contexto de solo un conocimiento limitado. Jesús está abriendo la puerta para que se convierta en la medida en que cada creyente dedique tiempo, Dios te dará más, porque Dios no da el Espíritu por medida. Eso es algo obvio. Por eso es importante que el primer requerimiento lo coloquemos muy claro. Si alguien en una posición de liderazgo requiere o está tratando de comunicar el Evangelio, es imposible hacerlo si no conoce la verdad que pretende enseñar. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento, aquí solo necesito hacer un paréntesis, pero se supone que ya lo debemos tener. Pablo o Saulo en su momento era un hombre muy capaz, muy hábil, muy versado en la Escritura. Él tenía una gran capacidad de comprensión en relación con la ley, pero no tenía la revelación acerca de cómo ver desde la perspectiva espiritual ese pasado del Antiguo Testamento, qué representaba la revelación en Jesús y cómo propiciar entonces que la palabra no fuera simplemente letra, sino se convirtiera en esa amplitud de capacidades de revelación, de enseñanza para comprender la verdad escritural. Así que necesitamos entonces darnos cuenta que podemos tener un intelecto enorme en relación con aprenderme versículos, aprenderme doctrinas, pero si no existe la claridad de pensamiento y la capacidad de poderlo entender para compartirlo, simplemente quedará en un disco duro mentalmente hablando. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? En el capítulo 15, verso 16, si alguien lo tenemos. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Es decir, Jesús les había dicho apenas en el capítulo 13, ¿entendieron? Sí. ¿Ah? Sí. A veces yo pregunto, ¿qué se entendió? Sí, no hay problema. ¿Qué estaba sucediendo? Ellos estaban en un dilema. Y fue o debería ser mejor poder decir, Señor, todavía no llego a comprender lo que tú explicaste. Ellos aprendieron más que el resto de la multitud porque ellos, recuerden, ya estaban a solas con el maestro y él les explica las cosas. Pero no habían comprendido la totalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso constante de crecimiento y de revelación llamado revelación progresiva. ¿Cómo? Tú y yo no podemos cargar más de lo que el Señor nos puede dar.
Si no tenemos la habilidad de entender y comprender lo que hoy se nos dice, Dios no nos va a dar más peso. Dios no te va a dar más de lo que no puedes superar, cargar, entender para compartir. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 6, que debiendo ser ya maestros, todavía estamos en el contexto de ser niños. ¿Por qué? Por no utilizar nuestros sentidos, por no ejercitarlos para que la vida espiritual se convierta en esa amplitud que tenemos. Puedes buscarlo en Hebreos 6 mientras seguimos adelante, ¿sí? Y ya que lo tengas. Pero, ¿a qué me refiero? Que el conocimiento debe ser experimental. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, si lo tienes. La fuente de revelación es el Espíritu Santo. Él es el Maestro que Jesús nos legó. Y todo filtro debe pasar con Él. Toda palabra debe ser quien dirija, guíe y coloque, porque de otra manera le daríamos un contexto y un significado distinto a la Escritura. Así que vamos a leer Juan 16:13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y se los hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería la capacidad de revelación para sus discípulos? Cuando el Espíritu Santo estuviese ahí como una realidad. Recuerda, el Espíritu Santo no estaba como hoy para ti y para mí. Jesús estaba ahí. Jesús estaba revelando, mostrando, guiándoles. Y el Espíritu Santo vino hasta Pentecostés. En el capítulo 2 del libro de los Hechos es cuando sucede esta entrada gloriosa que el Espíritu Santo entonces equiparía a todos los creyentes para ir en cada generación mostrándoles la misma verdad a lo largo de cada siglo, sin alteraciones, porque Él es el revelador. Y aquí es donde entonces surgen algunas preguntas. ¿Por qué tenemos tantas variedades o posturas en la Biblia? Acerca de doctrinas, acerca de condiciones, o qué creemos, me voy antes del rapto, después del rapto, voy a pasar la tribulación, la bestia ya está aquí. O sea, tenemos una gran cantidad de posturas. Y es donde dices, ¿por qué? ¿Será que el Espíritu Santo no está obrando? No. El punto es, ¿dónde queremos quedarnos? ¿Dónde nos acomoda mejor nuestra forma de pensar? Si tú te percatas, no solo los 11 discípulos, aún el apóstol Pablo, que no estuvo físicamente Jesús con él enseñándole, tenían la misma revelación. Y aún puedo decirte, Pablo lo superaba a todos aquellos 11, sin tener que llegar a una compleja comparación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en Pablo lo llevó a otra condición como resultado de un trasfondo que él se había preparado en la palabra, en las Escrituras, y surge este punto glorioso. ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que la única disparidad que había entre los 11 y el apóstol Pablo, ¿cuál era? Los gentiles. Los gentiles estaban llegando a una madurez doctrinal. Ojo con eso. Si nosotros queremos llegar a la madurez espiritual, vamos a tratar de ir superando todas esas condiciones que colocamos nosotros, no la palabra. Que nosotros colocamos por posturas, porque así me enseñaron, porque de la iglesia donde vengo, porque estoy viendo ese pastor. Olvídalo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha enseñado a lo largo de todas las generaciones? Eso es lo importante. Por eso se llama revelación progresiva, porque vamos paso a paso adquiriendo
ese conocimiento que nos sitúa, nos coloca en el contexto de la verdad y empezamos a caminar en la verdad. Por ejemplo, si tú dices, yo no creo en las lenguas, pues se respeta. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Hablaron en lengua los discípulos? O sea, son detalles que no tenemos por qué entrar en conflicto, pero lo que estamos hablando es, ¿qué dice la Biblia? ¿Todo el mundo se va a salvar porque Dios es bueno? ¿O porque todos los caminos llevan al mismo sitio? No. Si realmente la salvación fuera un capricho divino, entonces Jesús vino a morir por demás. Tenemos que entender entonces que hay una manera divina o un plan, un propósito específico por Dios para alcanzar el camino, la verdad y la vida y para tener una relación con Dios. ¿Vamos bien? Excelente, ¿verdad? Así que entonces, la revelación progresiva es la que nos va a ir llevando a ti y a mí a lo largo de nuestros años. Si tú te quieres quedar en una posición es respetable, pero así como tu edad ha ido creciendo, así necesitamos ir creciendo en el conocimiento, en la comunión y en la revelación de Dios. Eso es algo que necesitamos recordar, mantener. No podemos permanecer estancados en el conocimiento de la verdad. Requerimos crecer. ¿Y ese crecimiento a dónde te va a llevar? A una mayor profundidad de los tesoros, de las riquezas de Dios. Porque entonces, como decía el apóstol Pablo, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo tengo por basura, por el conocimiento del Señor. ¿Sí? Importante. ¿Se encontraron Hebreos ese que dice? Ya lo tenías, pero se olvidó. Bueno, nada, no lo teníamos escrito, simplemente es lo que la Biblia nos enseña. Por eso dice, dejando atrás ya los fundamentos de las doctrinas principales, el ABC del cristianismo. Ya es lo que está diciendo el autor. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. Bueno, vas a ir por todos los sentidos, dice ahí. ¿Pero qué dice? Ya. Dice, ya estuvo bueno. Ya. Despierten, ya, muévanse. Ya dejen la imposición de manos, que te tienes que bautizar, que el Señor murió en la cruz del Calvario. Ese es el ABC. Pero ese es el principio. No es el total. Por eso el apóstol, o quien está escribiendo, para mí es el apóstol Pablo, él está diciendo que es necesario, que dice, vamos atrás. Dice, vamos adelante. Es decir, no puedes frenar, no debes quedarte. Necesitas superar el momento, la condición actual que tienes. O el capítulo 5 dice, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad otra vez. Es el 5:12. Sí fue a la escuela entonces, ¿verdad? Capítulo 5:12, ¿qué dice Cris? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ese es el problema en la iglesia. Ay, dígame que Dios me ama. Dígame que sí me voy a salvar, que Dios me va a prosperar. Ese no es el punto. Está diciendo que quienes tenemos tiempo lo hemos perdido si nos hemos mantenido en solo conocer los fundamentos de la vida cristiana. Por eso, en el capítulo 6:1 dice, vamos adelante. Iniciemos la senda, superando todas esas condicionantes. Es decir, los fundamentos fueron lo que dice, los cimientos, pero no es el todo. Es ir adquiriendo mayor capacidad y mayor revelación. Es lo que necesitamos.
Pero mientras no tengas un liderazgo o un pastor que sea capaz de conocer estas verdades y empezar a transmitirlas, no podrá la iglesia crecer. Hay un principio que mencioné hace unos días que se ajusta casi a todo. Tal el sacerdote, tal es el pueblo. Esto quizás el domingo lo mencioné y lo que he estado y lo trataré acerca del liderazgo. Que la medida del liderazgo será la que limite o expanda la capacidad de las ovejas. Ese es un principio que está ahí. Pero si el liderazgo se circunscribe a los fundamentos de la palabra, sus ovejas van a tener hambre, van a tener sed, van a crecer endebles. Toda infección les va a llegar y les va a pegar. Qué tremendo, ¿va? En lo natural, ¿por qué nos enfermamos o por qué tenemos infecciones? Porque algo más fuerte de nuestras reservas de poder lo superaron. Pero ¿qué sucede? Después de que adquirimos esa condición crítica, nuestro cuerpo adquiere mayor capacidad de defensa para resistir otro embate que pueda venir. Y es así en la vida cristiana. Esto nos va a ir preparando para hacia adelante. ¿Sí? Comentarios. ¿Nos quedamos donde estamos o necesitamos crecer? Pregunto. Ahora, ¿el crecimiento es impositivo, voluntario o será un milagro? Adelante, Grimaldo. La palabra de Dios dice que Dios es el que da el crecimiento. Ahí estamos hablando lo que Pablo dice en relación con la iglesia. Ahí es donde el Señor lo coloca, esa palabra, es donde tenemos que aplicarla. Es buena la pregunta que Grimaldo está diciendo. Dios da el crecimiento, ¿cómo? Dios agrega a su iglesia día a día los que han de ser salvos, pero el crecimiento es mi decisión porque es mi condición espiritual. Sí, Luis. Afirmando lo que dice Grimaldo, es verdad que el crecimiento lo da Dios después de que decidimos nosotros. O sea, nuestra decisión es crecer y una vez que decidimos colocarnos en el diseño, Dios trae. Dios te pone los recursos. Es decir, Dios sirve la mesa. ¿Tienes hambre? Comes. ¿Tienes sed? Bebes. Si no, seguirás igual. Pero es mi decisión el ir y que Dios haga lo que Él espera que hagamos. Porque es como si dices, hoy no voy a ir a la iglesia, no tengo ganas. Hoy me siento muy espiritual para quedarme en este tiempo con Dios. Y ponemos una gran cantidad de cosas, pero ¿qué dice la Biblia? No se dejen de congregar. Esos son los elementos que nos van a dar madurez, lo que te va a dar el balance. Tenemos que ubicar el texto, su contexto y el cuándo y el cómo lo está diciendo. ¿Eso es lo que está diciendo Grimaldo? Sí. ¿Y a quién? Exactamente, Ramoncita. ¿Por qué? El apóstol Pablo, en la palabra que Grimaldo mencionó, que es muy importante, está hablando acerca de lo que estaban suscitándose en un problema de división de líderes. Yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo está diciendo, espérense. Es Jesús el Salvador. A los que acaban de mencionar solo son vasos, solo son esclavos que van a regar, a sembrar y a continuar. Pero el crecimiento, Dios lo da, y es donde surge esa palabra. ¿Sí? Así que tenemos que entender que el crecer es mi decisión. No es como el crecimiento natural, que aunque yo diga no quiero crecer, mis huesos van a crecer, porque es biología, fisiología. Eso es algo natural. Y en la vida espiritual es similar. Debe existir un contexto donde aspirar a crecer y madurar nos debe llevar ahí. De otra manera, Pablo no dijera en Hebreos, vamos adelante. Tenemos que aprender eso. Porque si buscáramos un texto que nos acomode para quedarnos donde estamos, tenemos un problema.
Recuerden, el Señor habla, como decía Ramoncita, ¿a quién? Tenemos a veces que ubicar el contexto cultural, histórico y las condiciones espirituales de donde se escribió esa palabra para entender lo que a esas personas se les dijo, pero cómo nosotros estamos inscritos dentro de esas palabras para saber lo que implica para ti y para mí el día de hoy. Exégesis. Sí, Omar. Yo creo que muchas veces se pierde el verdadero mensaje de Jesús cuando empezamos a leer de los evangelios. Ajá. Que lo primero que dice, el tiempo se ha acercado, o el tiempo ha llegado. Después dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así es. La buena noticia, o sea, con eso arrancamos estas y a mí se me quedó muy grabado. O sea, yo veo que después empezamos a desvirtuar lo mismo que Cristo o Jesús en su momento estuvo peleando contra la religiosidad farisea y la religiosidad saducea, ¿no? Esos ritos, esas esclavitudes con las cuales estaban ellos, ¿sí? Y ha pasado a través del tiempo que nos vuelven a encuadrar para poder controlarnos y no poder estar en el entendimiento de lo que es la buena nueva. Y la buena nueva básicamente es que Dios ha llegado, se ha encarnado, viene a cumplir la ley, ¿sí? Y Él es el Dios al que tenemos que creer. Y ha resucitado y ha vencido la muerte por ti. Así es. Entonces, esa es la buena nueva en un momento dado y que genera libertad, ¿sí? Y siempre ha sucedido, pues, que nos vamos a ir si no haces esto es que no te pasa esto, es que si no tienes esto no te pasa esto, si no te sabes los proverbios más inteligentes que hay en la Biblia, no eres esto, ¿sí? Mientras que se nos ha mostrado y se nos ha olvidado que la comunión con Dios es directa e individual. Y produce revelación. Y esa es la armonía del cristianismo en un momento dado, que lo hemos empezado a hacer muy religioso, cuando debería de ser una felicidad espiritual porque somos salvos en un momento dado. Y recuerden lo que Jesús enseñó: si me aman, guarden mi palabra, porque yo me revelaré a ellos. El salmista dice, la comunión íntima con Dios produce que Él revele sus secretos. Eso es algo que necesitamos entender. Somos salvos, gracias Señor. Ya nos dio libertad, gracias Señor. Pero ahora viene el proceso de ir despegando hacia un mayor conocimiento a quién servimos y pertenecemos. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Dónde puedo ser más efectivo y cómo puedo vivir cada día haciendo o viendo o haciéndose en mí verse el reflejo que hay un poder transformador de lo que Dios hace? Eso es muy importante. Así que hay que ubicar todos estos contextos. Por eso estamos aquí, gracias a Dios, porque ustedes y yo decidimos venir para buscar más de Dios, para aprender más de Dios. ¿Sí? Ok, vamos al siguiente texto, verso 52. ¿Y qué tal que dijo el Señor? ¿Habían entendido esto? Yo dije, ay Señor. Recuerda, sí. Recuerden, les está hablando de 7 parábolas previas. Y en esas parábolas encontramos el trigo y la cizaña, encontramos que la semilla de mostaza, la distorsión, un crecimiento anormal. Estábamos viendo una contaminación, dándonos cuenta que el evangelio sufriría una gran contradicción por permitir lo que estaba agregando Omar, una infiltración de posturas, de normas, de sacrificios, de condicionantes acerca de cómo se debe vivir. Que precisamente un escriba, que era un docto, una persona con un alto grado de capacidad para interpretar, conocer e instruir en las Escrituras. Y Jesús está mencionando este contexto. Bien, estábamos hablando también del tesoro escondido, hablando de Israel. Estábamos hablando de la perla de gran precio que es la iglesia.
¿Quién compra el mundo? Nadie. Jesús compró el mundo, es decir, dio su vida para extraer de ahí la perla, recuerden. Pero ahora Jesús llega a este punto donde la red, y está hablando prácticamente del final de los tiempos, de la separación que vendrá. Obviamente los discípulos no lo iban a comprender, pero ellos dijeron como nosotros, no. ¿Ah? ¿Comprendieron? No. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso formativo. Es como, bueno, ya que entremos a una clase que se llama Gobierno de la Iglesia, nomás les voy a adelantar algo. En el gobierno de la iglesia hay en la Biblia diversidad de gobiernos, de cómo se debe gobernar la iglesia. Pero hay uno especial que se llama congregacional. Y este tipo de gobierno, respetamos su postura, por supuesto, y necesitamos darnos cuenta que hay diversidad, porque luego, no, así no es. Estudia la Biblia, por favor. No podemos hablar de eso, como dice aquí el principio que acabamos de leer. No podemos enseñar lo que no entendemos o no comprendemos, o no podemos hablar de lo que no sabemos. Es muy importante. Cuando ustedes descubran que está ahí, bueno, ¿cuál es ese tipo de gobierno congregacional? Como su palabra lo define. Ese sistema de gobierno es conferirle a todo miembro de la congregación un voto, una voz audible que influya para bien en la toma de decisiones o para mal en las consecuencias que se van a vivir. Y ahí es donde surge la pregunta. Yo llego a esa congregación, me hago miembro de la congregación y no sé nada de la Biblia y resulta que van a elegir pastor. ¿Mi voto va a contar? A ver, ¿qué piensan? No sé nada de la Biblia, pero mi voto cuenta. ¿Realmente deberá ser así? ¿Que mi ignorancia contribuya a algo? De eso estamos hablando. Sí, Grimaldo. Quitan el voto. En la congregacional sí, esa es la razón. Piden el dinero, pero no el voto. Eso es lo que cuenta, dice Grimaldo, lo que quiere es otra cosa. Pero esos son los gobiernos, es lo que estamos hablando. Que en un momento dado, el exponer o el hablar va a generar una posición de la que necesitamos tener la certeza, la seguridad. Y el conocimiento, la revelación, eso debe ir llevando o nos va a ir conduciendo paso a paso para ir viendo con calma, con claridad, no con la emoción, no con el ímpetu, sino ir mirando paso a paso las cosas de una manera en que deben verse con más claridad a la luz de la verdad de la palabra. Hay decisiones que tú y yo tomamos porque se presentan de una manera tan rápida, brusca dentro de la iglesia y queremos accionar en una forma intensa para contrarrestar, pero deberíamos antes decir, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice? Y entonces estaremos accionando en la línea y en armonía con la voluntad de la palabra, es decir, con la voluntad de Dios, para una toma de decisiones sana, correcta y aprobada por Dios. ¿Sí? Qué importante. Bien. Así que la red, nos quedamos, la red, el impacto del evangelio en la sociedad, lo que hará lo que las personas o aceptan al Señor o declinen. Y esa será la pérdida más grande. Cuando una persona tiene la oportunidad de, o para definir su destino eterno, aquí y ahora, y renuncie a ese. Recordemos, no es una oración, ese se llama decisionismo. Esa es una doctrina que se respeta pero no es válida. Hacer una oración no implica ser salvo. Debe haber fruto que coloque esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una oración tú y yo no conocemos si realmente fue hecha de lo profundo. Pero una vida entregada a Cristo tiene transformación. Y no es que tengas que poner esa postura, no. Pero por ejemplo, vamos a hablar, el que estaba
a la diestra de Jesús colgado. Uno diciendo, a ver, sálvate tú y sálvate y sálvanos. Y el otro dijo, mira, Señor, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. ¿Qué dijo el Señor? Hoy estarás conmigo. Hoy. Y no es que se tuvo que bajar para hacer cosas buenas, no. El Señor conoce el corazón. Pero estás hablando cuando es una decisión genuina que tú y yo no sabemos. Porque solo Dios conoce el corazón. Por eso dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero tenemos que entender que mientras eso no suceda, mi papá aceptó al Señor antes de partir y dices, gracias Dios, porque eso fue algo evidente. Hubo cosas que cambiaron. Pero cuando tú y yo lanzamos la red y muchas personas dicen, sí, yo quiero y hago mi oración, y no hay una vida cambiada, transformada, dices, ok, eso es lo que estamos hablando. ¿Sí? No que no creamos en que se hace una oración, no, es muy distinto. ¿Sí? Bien, verso 52. Jesús dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿A qué se referirá de cosas viejas y cosas nuevas? ¿De qué hablará? ¿Qué dirás Jesús sobre eso? Jesús dijo, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él estaba hablando de un nuevo pacto. Y esto entonces es la connotación directa a lo que Jesús está diciendo acerca de las escrituras hebreas como aquellas que tú y yo conocemos en el Nuevo Testamento. El verdadero tesoro entonces del que Jesús está hablando es la verdad de las escrituras. Jesús está enseñando entonces que la riqueza, el tesoro más valioso es el conocimiento de las verdades escriturales. Ese es el tesoro que enriquece. Ese es el tesoro al cual todo creyente tiene acceso. Y donde cualquier líder requiere ir para extraer de las riquezas de ese tesoro y enriquecer a otros para bendecirlos. Ese es el propósito. Israel perdió su propósito al no ser esa fuente de riqueza a las naciones, porque fue y enterró ese tesoro y no lo compartió. Ellos fueron llamados a enriquecer a las naciones, a llevar luz a las naciones, a llevarles el conocimiento de Dios eterno, al único y sabio Dios, pero se abstuvieron. Y ahora Jesús está diciendo entonces que sus discípulos son como un escriba. ¿Qué era un escriba? Aquí lo pusimos. Un escriba era gramateos, de donde surge la palabra gramar o gramática. Es decir, es una persona calificada en el conocimiento de las Escrituras y con la capacidad y la habilidad de transmitirla, de enseñarla de una manera contundente, sin alteraciones, sin contaminarla, de mantener la pureza de la palabra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que, por lo tanto, los escribas iniciaron en Esdras, y si quieres ve el libro de Esdras, capítulo 7. Ellos habían sido llevados cautivos y ahora surgía en el corazón de este hombre llamado Esdras una necesidad. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Porque veo a las multitudes como ovejas sin pastor. Ve lo que dice este verso de Esdras, capítulo 7, verso 10. Y mientras lo leemos, este grupo de escribas iniciaron bajo el liderazgo de Esdras y su propósito fue enseñar
preparar y preservar la verdad que se había estado extinguiendo a lo largo de los siglos. Vamos a leer Esdras 7:10, por favor. Bueno, ya que lo tengas. Sí está. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, ¿fue impositivo, fue casualidad o fue una decisión? Siempre será muy claro. Dice, Esdras determinó ser, y podemos tú y yo elegirlo como un modelo genuino, de que él preparó su corazón por amor a su pueblo. Como Jesús dijo, veo al pueblo como ovejas sin pastor. Esdras preparó su corazón, decidió convertirse en un escriba, es decir, en un comunicador o instructor de las verdades escriturales hebreas para mantener a su pueblo en la fe y caminar de una manera certera, sin alteraciones, preservando la veracidad y ser inalterable la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿va? Ahí es donde inician los escribas en el tiempo de Esdras. Sí. ¿Cuál fue la connotación que dijiste de escriba? Un escriba es una persona instruida, calificada, preparada para instruir, para enseñar, para mantener sin contaminar la verdad espiritual. Gracias. Al contrario, qué buenas preguntas. ¿Y qué podemos decir entonces? Nehemías 8:8, y claro, no vamos a leer del 1 al 8, pero ahí te vas a dar cuenta entonces de cómo Jesús está hablando acerca de ser un escriba. No está señalando que los discípulos vayan a ser escribas en el contexto de la ley, sino el modelo de lo que es un escriba, trasladarlo para ser sus discípulos quien mantenga la verdad, la pureza, preservando la palabra, viviendo acorde, modelando esa palabra para enseñar a su pueblo la verdad escritural. Nehemías 8:8, por favor. Adelante. No está bien leer. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, si tú lees 2 versos atrás, construyeron un púlpito de madera para que pudiera entonces Nehemías, fíjate bien, Esdras aparece con Nehemías, y Esdras está como el escriba, no Nehemías, porque Nehemías no era quien conocía la totalidad de la ley, era Esdras, y él entonces le hacen un púlpito de madera para estar un poco más elevado que el resto de la congregación y empieza a compartirles el contenido de la escritura, pero fíjate bien lo que sucede. Él estaba enseñando con una calidad, con una exactitud para darle el sentido correcto de cada palabra. No lo que él pensaba, no lo que él creía, no de acuerdo a la cultura donde estaban, sino para mantener la pureza de la palabra, que es el compromiso que nosotros tenemos el día de hoy. Sí, Ramoncita. Yo creo que todo esto de que hablamos, haz de cuenta, es que no somos tan culpables, y no me estoy justificando. ¿Por qué? Porque en los comienzos del Evangelio, o sobre todo aquí en México, en Latinoamérica, se levantaron pastores que no tenían conocimiento académico de la Biblia, o sea, no salían de un seminario, no salían de una... Entonces nos fueron enseñando el Evangelio a la letra, ¿sí? No iban al contexto, ni iban, por ejemplo, a quién fue escrito, por qué fue escrito, en qué tiempo, sino nos enseñaron de una manera
pues así como las parábolas, ¿no? Pues es que eran dos cimientos y que si no esto. Ajá. Sí, entonces es muy difícil pensar que ellos se fueran a buscar, o sea, Esdras y escarbarle y ver y todo. Yo creo que sí tiene que haber un parteaguas donde quienes aprendimos de esa manera nada más, pues acuérdate cómo eran los evangelistas, aventaba nada más el evangelio. Y tienes razón en el contexto en que nos dieron lo mejor que podían. Sí, Y agradecemos a Dios por su entrega, por su dedicación, por enseñarnos, por dedicar tiempo. O sea, agradecidos con Dios por eso. Y fue ese buen comienzo. Eso fue algo que no podemos ignorar. Gracias, Dios. Fueron los cimientos que tuvimos. Pero ahora necesitamos ir adelante. Y de verdad, como lo he mencionado, agradecidos porque nos enseñaron la Biblia. Quienes nos mostraron con su ejemplo, con su vida, modelando lo que ellos tenían y sabían. Y gracias, Dios, sí. Y a veces con temor, mucho. Sí, porque claro. sí tenían temor y reverencia. Y a lo mejor no lo hicieron del todo bien. ¿Por qué? Pues porque... había limitaciones en todo además tiempo. les ganó el gozo de saber, quién te había dicho, ¿no? Sí. En los 60, que podía ser salvo sin confesarte o sin santiguarte o eso. Sí. Gracias, Dios. Qué excelente. El problema no son los de antes, Ramoncita, el problema son los de ahora, porque gracias a Dios por esa clase de siervos es que hemos podido permanecer primeramente, obviamente por el Espíritu Santo y porque vimos sus vidas. Pero el problema de esa enseñanza no es de antes, es de ahora en la actualidad, que teniendo precisamente ahora tantas formas y medios de aprender, se está enseñando un cristianismo y una doctrina bien diluida. Sí, pero ahora yo pienso que también ahora entra mucho la avaricia, claro. muchas cosas Bueno, que y ahorita lo vamos a ver. ya son Qué más excelente que están tocando ese punto, porque es lo que sigue. Qué excelente, es que eso es lo que se deriva. ¿Sí, Violeta? No, es que vi que levantaste la pluma. Dije, bueno. Pues pregunta tú, María, no es cierto. Bueno, tú no, problema. Ok, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús entonces transfiere a sus discípulos la responsabilidad como un escriba de mantener la pureza de la palabra que ellos recibieron para que a su vez la transmitieran a las siguientes generaciones. Esto es algo que requerimos. Un creyente debe mantener la pureza de la palabra sin alteraciones, sin contaminaciones, como decía el apóstol Pablo, sin adulterarla. Esa es una responsabilidad de todo creyente. Por eso, cuando tenemos diversas versiones, tenemos un problema. Porque en ocasiones el contenido exacto se desvirtúa por aras de darle una claridad de pensamiento para que se entienda, cuando en realidad ya hemos sustituido la verdad o hemos sacrificado la verdad por un sano entendimiento, cuando en realidad la verdad no puede ser ni debería ser sacrificable. Esa es la que debe prevalecer. Por eso los discípulos se estaban convirtiendo en los hombres que llevarían el mensaje a un mundo perdido, a un mundo sin conocimiento. Pero ¿cuál es la esencia que Jesús está colocando para todos nosotros? Un escriba está comprometido con la verdad. Vive, preserva y transmite solo la verdad. Aunque en el tiempo de Jesús muchos escribas habían monopolizado y mercantilizado la verdad. Eso no lo podemos ignorar. Por eso es que Jesús no está diciendo que deben ser como los escribas de su tiempo. Está señalando cómo un maestro o cómo deberían ser sus discípulos, conocedores, capacitados, comisionados, para entonces predicar la verdad que se tiene. Mira, hay un ejemplo en el libro de Josué, capítulo 11, verso 15.
Este es el modelo que nosotros necesitamos colocar. El propósito que Jesús está señalando es que los discípulos deberían ir a la riqueza, al cofre del tesoro, para enriquecerse a sí mismos y posteriormente enriquecer a los demás. Por eso el apóstol Pablo decía, como pobre, mas enriqueciendo a muchos. O como Grimaldo decía, como feos, pero embelleciendo a muchos. Ya no se acuerda Grimaldo, pero era una de sus frases. A la ley y al testimonio, como dice Isaías 8. ¿No? Josué 11:15, por favor. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Es la orden jerárquica descendente, cual sin quitar, sin alterar, sin disminuir, es decir, preservar el mandamiento. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, como en el libro de Apocalipsis, hay dos tremendas palabras. En Deuteronomio dice que no debes quitar ni agregar a la palabra. Y al final del libro de Apocalipsis dice, hay de aquel que quite a la palabra porque quitaré su nombre del libro de la vida. Wow, búscala, ahí está. ¿No? De seguro que lo encuentras entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Ya te di, la primera es Deuteronomio y la segunda es Génesis, Apocalipsis al final. Mientras lo encuentras, ¿qué quiere decir entonces? Que la comprensión del Evangelio, como los requerimientos que todo discípulo debe tener, es una preparación constante en el desarrollo de la misión. Es decir, tenemos una permanente responsabilidad. Conocer la verdad, comunicar la verdad, preservar la verdad y practicar la verdad. Eso es algo que necesitamos. Por eso dice Josué, así como Dios le ordenó a Moisés y Dios me ordenó a mí, de la misma manera esa autoridad o esa cadena de mando, hablando militarmente, es una orden descendente que no debe ser alterada. Debe seguirse al pie de la letra. Es igual. Sí, Ángel. Hoy estaba leyendo Gálatas, una parte en donde el apóstol Pablo menciona sobre si alguien les cuenta otro evangelio, ¿no? Ajá. Sea anatema y así, pero o sea, yo leía y decía, es que pues está claro, no hay truco ni interpretación. O sea, si alguien viene y te muestra otro evangelio que el que yo les estoy mostrando, pues y esa palabra tema quiere decir maldito. Sí, o sea, entonces yo reflexionaba por qué entonces hay tantas posturas y por qué se desprenden tantas religiones de justo nuevos evangelios, ¿no? Si se supone que se están basando en la palabra de Dios, entonces yo digo, no están entendiendo nada. O sea, están leyendo o están confiando en alguien más, pero ellos no están yendo a la fuente porque la fuente es clara. Exacto. O sea, no necesita reflexión ni necesitas, o sea, es algo no muy superficial. Digo, no es superficial, o sea, es claro, pues. Ajá. Entonces, Violeta y yo platicábamos que pues estamos agradecidos con Dios de estar como limpios en cuanto a doctrinas y corrientes de pensamiento, ¿no? Porque vamos leyendo, vamos estudiando y vamos dejando, ahora sí que no cabos sueltos, pues, sino que todo va uniendo. Okay. Esa es una de las condiciones que vamos a escuchar en las siguientes predicaciones. ¿Cómo saber que estás en la iglesia correcta? ¿Cómo saber que estás con los líderes correctos? Y ese es el punto. El genuino evangelio siempre estará en una claridad, en una transparencia, apegado a la verdad que Jesús enseñó, produciendo los mismos resultados y llevando a las personas cada día más a Él. Y los líderes se van desapareciendo cada día para que el único que en el escenario resplandezca sea Jesús.
Por eso el Bautista dijo, conviene que yo decrezca para que Él crezca. Sí, Ramosita. Yo creo, mi punto de vista muy personal, no se trata tanto de reflexión, sino de revelación del Espíritu Santo. Sí, porque desde tiempos, no sé cómo el tiempo, tú debes saber, Katherine Kuhlman, o sea, si fuera por lo que se veía, o sea, pues nadie lo hubiera seguido, ¿no? Pero ahí estaba la gente, todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no da, o sea, la gente no daba chance a que el Espíritu Santo le revelara. Sin embargo, esa mujer hizo tantas cosas y está ahorita lo mismo. O sea, esta iglesia hasta sale en la televisión, ¿no? Dice el marido, pare de sufrir. Pare de sufrir, pero no pare de dar. No es la lógica la que te lleva, es Exacto. Y es la revelación precisamente del Espíritu esto, Santo. la mayor necesidad, por eso dice que bueno que lo están tocando, la mayor necesidad que la iglesia actualmente tenemos es la necesidad de líderes comisionados por el Señor, equipados por el Señor, llenos del Espíritu Santo, conduciéndose a través de la verdad de la palabra y no por intereses, no por ganancias deshonestas, no por mercantilismo, no por una posición. Ese es el propósito que hoy estamos tú y yo viendo. Estamos estudiando qué dice la palabra, cómo debe ser el liderazgo y nos damos cuenta que frente a nosotros tenemos una diversidad de opciones que nos están colocando como si fuera la verdad. El apóstol Pablo mencionó y dijo, unos predican a Cristo por envidia, otros por inclinaciones, otros por contienda. Pero ahorita vamos rimando. Fíjate lo que dice Efesios 4, 11 al 13, que es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ya determinó cómo y de qué manera. Pero cuando queremos hacerle más fácil a las personas, dizque llegar con el Señor y vivir con el Señor, están alterando el curso de la palabra y por lo tanto no habrá los mismos resultados, porque no es la palabra original. Es la palabra de quien pretende decirlo. Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 3? Hablando de los líderes, ¿hay requerimientos o no hay? ¿Y esos requerimientos por qué están puestos? ¿Para que el que quiera? ¿O cuál es el propósito de los requerimientos? Como empresarios, ustedes, ¿qué requerimientos colocan o por qué los colocan? Cuando están en búsqueda de personas, de puestos laborales, ¿qué colocan o por qué los colocan? ¿Cuáles son los requisitos o para qué son? Porque necesitas descansar en alguien que reúna las condiciones para que tú puedas continuar adelante en el proceso. Ok. Si la Biblia dice que el pastor debe tener sus hijos en sujeción y no los tiene, entonces ¿qué hacemos? A ver. ¿Es optativo o es un requerimiento? De eso estamos hablando. Que a veces queremos ser más buenos, y es lo que estaban diciendo en este momento. Al alterarse el curso de la palabra, los resultados no son los similares, empiezan a distorsionarse. Por ejemplo, hoy cantantes que tú les cantas sus canciones cristianas, sus hijos están en otra postura y en otra posición, albergados bajo el nombre de sus papás, pero viviendo de una manera distinta. O sea, eso es lo que estamos hablando. Nadie nos ha puesto por jueces, ni jamás seremos jueces. Y algo que tenemos que entender es que dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero eso no te limita a ser maduro y espiritual para observar las cosas y entonces tener una postura en relación a... Sí. Es que también hay una idiosincrasia también ahora vamos a hablar en el país de México, tan latente que se manifiesta en la superstición
y creen en cualquier cosa. O sea, es que eso también está pasando. O sea, todo lo que acaba de mencionar es pura responsabilidad, es pura disciplina, ¿sí? Y es un cambio de pensamiento ser cristiano. O sea, lo primero que tienes que hacer es un cambio de pensamiento, ¿sí? Pero nos da como idiosincrasia, como del trasfondo, como mexicano. O sea, nunca nos enseñaron la Biblia. Así es. Nunca nos la mostraban, ¿sí? No. Nos enseñaban, nos ponían un sacerdote que hiciera la labor de entendimiento de la Biblia. Segunda situación, como eso provocó una superstición, ¿sí? Y ahora, pues tanta ideología, tantas filosofías, tantos temas espirituales que se manejan y tantas cosas que están apareciendo que están totalmente vulnerables. Ahorita el problema no es el católico, o sea, el problema son las ideologías. Ahorita no son los testigos de Jehová, ahorita son el metafísico, la teoría cuántica, el proyéctate, o sea, todas esas cosas que vienen que son sencillísimas. Porque precisamente al no tener el compromiso con la preservación de la palabra y predicar la palabra, la infiltración de posturas que parecen novedosas, atractivas, sutiles, de éxito, motivacionales, fácilmente son captables en líderes que no desean pagar el precio de orar, de buscar, de estudiar, de mantener una realidad. ¿Por qué? Porque es más fácil tomar lo que está afuera y es creíble y la mayoría lo practica sin importar si guardamos o no guardamos la verdad de la palabra. Por eso dice Efesios, vamos a verlo, Efesios 4, 11 y 13, 11 al 13, por favor. Y él mismo constituyó a unos... ¿Qué dice otra vez, Ramosita? Subráyalo. Y él mismo, ese es el punto. Él mismo, no la iglesia, no nosotros, no la junta directiva de la iglesia, no nuestra organización. Es lo que está diciendo. Obreros comisionados, obreros llenos, obreros enviados. Sí, continúa, por favor. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué propósito? Continúa ahí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es ahí donde vamos. Dice que Dios, Él mismo constituyó. ¿Para qué? Para enseñar, para colocar, alimentar, nutrir y llevar a la madurez a los creyentes. Por eso dice, hasta, esa palabra es muy importante, hasta que todos lleguemos a... Sí, ¿cómo? Por ejemplo, ahorita que leíamos en Primera de Timoteo decía el que anhele obispado, pero aquí dice constituye, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque acá dice que se anhela. Yo puedo desear ser, pero no es igual desear a ser llamado. Eso es muy importante. Por eso Timoteo escribe, Pablo le escribe a Timoteo, decirle, qué bueno que tengas quienes deseen, pero eso no implica que estos son los requerimientos que debe reunir para estar dentro de. Es muy distinto, ¿sí? Bien, vamos a concluir. Ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo nuevo y lo viejo, ¿qué está diciendo? Que debemos colocar lo nuevo, es decir, que debemos mantener solo el Nuevo Testamento y despreciar el Antiguo Testamento. No. Lo que Jesús está diciendo es que el Antiguo como en el Nuevo son un complemento, son uno. De esta manera necesitamos entonces enseñar, instruir la Biblia por completo. ¿Por qué? Vamos a ver primero Lucas 24:44, otros Romanos 15:4, por favor, para irnos rápido porque ya nos fuimos. Así que debemos recordar, Jesús está hablando de lo antiguo, validándolo, dándole la vigencia, el cumplimiento, mas no desechándolo, porque la Biblia seguirá teniendo su impacto aún en la eternidad. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
Vamos a leer Lucas 24:44, por favor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Romanos 15:4. Ya llegó el tiempo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Cuáles cosas anteriores? Ahí todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Pablo está hablando precisamente desde Moisés, lo que Jesús declaró, los profetas, los salmos. Todas esas escrituras permanecen vigentes hasta el día de hoy. Y no como las doctrinas que estaban ustedes mencionando, que solo se fundamentan sobre ciertos aspectos donde les acomoda colocar una postura argumentando que esa es la voluntad de Dios, cuando no es así. Una doctrina, para ser correctamente aprobada, tiene que estar dentro del contexto total de la Escritura, no en un texto. Un texto fuera de contexto es un pretexto, recuerden eso. Entonces, las doctrinas que emanan de la palabra, tienes que tener el contexto y la claridad de pensamiento para poder decir, así dice. Es como cuando hablas de la soberanía de Dios. Cuando oramos, ¿qué decimos? Hágase como yo quiero. Y en la soberanía de Dios, sabes que cuando Dios decide no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Bueno, eso que te coloca, eso te permite tener cierta madurez para entender que lo que tú has estado orando, buscando, y no está dentro de la voluntad de Dios, va a ser un no. Y no es para decir, no, es que tu palabra dice, es que tú has dicho, y voy a ayunar, y voy a poner a toda la iglesia a ayunar, y Dios te va a decir, ¿estamos tratando con niños malcriados o qué? ¿Sí? Grimaldo. Ya se me olvidó. Me dejaste al último, no sé. La pregunta era, ¿entendieron esto? Jesús les dice a los discípulos, ¿entendieron ustedes esto? Y más adelante no entendieron. Yo creo que ahorita, en la actualidad, todavía nosotros que estamos ahorita, hay muchas cosas que no entendemos. Así vamos a ir aprendiendo. Ok, entonces voy a leer algo. O sea, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Hermanos, que Dios nos dé un espíritu de revelación y conocimiento en la palabra de Él, para no estar interpretando y no estar inventando muchas cosas. Exactamente. Ese es llegar a la madurez. Es lo que está diciendo Efesios, para que todos vayamos llegando a la estatura, hasta, esos son los parámetros que define. ¿Por qué? Porque debe haber una sola fe, debe haber un solo bautismo, debe haber una sola doctrina. Es lo que estábamos comentando. ¿Por qué? Porque son posturas que adquirimos en base a un trasfondo, a una enseñanza, a donde procedemos, pero ese fue un inicio y necesitamos ir, como dice Hebreos, vamos adelante, ir creciendo con sabiduría, con la revelación de Dios, con la llenura de su Espíritu, para ir creciendo en el conocimiento. ¿Sí? Vamos a orar para despedirnos. ¿Algún otro comentario? Próxima parábola es el capítulo 20, para que lo estudien, por favor. Sí, adelante. Digo, nada más así rápido, ahorita busqué el significado de entender o de entendimiento. Se divide en tres como líneas, pero la que me llamó la atención es entenderte, y se refiere a tener un amplio conocimiento y experiencia en algo, que es como básicamente lo que les estaba preguntando Jesús, ¿no? O sea, tienen amplios conocimientos de eso que les estoy diciendo y ya lo vivieron o ya lo están, digamos, poniendo en práctica, ¿no? Y que al final es resumir la vida del cristiano, es el seguir a
aumentando nuestro conocimiento y tener esa experiencia real de lo que estamos aprendiendo de la Biblia. Es un conocimiento experimental y eso se va adquiriendo. Eso es algo que todo nos va a ir pasando. Como decimos, estamos aprendiendo, estamos en proceso formativo. No lo sabemos todo, pero sí necesitamos ir aprendiendo cada día más. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a despedirnos. Alguno de ustedes, por favor, diríjanos en oración. Padre, te agradecemos una vez más, mi Dios, la oportunidad de vida que tenemos, mi Dios, para seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra, mi Dios. Ciertamente, Padre precioso, Señor, que sea el anhelo de nuestro corazón, Señor, oh Padre, conocer más acerca de ti para poder ser eficaces, Señor, Sí, Padre. en los retos, Señor, en las pruebas, Señor, oh Padre, que ciertamente podemos encontrarnos en nuestro camino. Sí, Señor. Padre, queremos alcanzar tus bendiciones y la victoria que Jesucristo anticipadamente, Señor, determinó para quienes te conociéramos. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos, Sí, Señor. guiándonos, enseñándonos esa verdad y esa justicia, Señor, oh Padre, que es a través del conocimiento de tu palabra, Sí, mi Señor. Dios. Llévanos con bien, Señor, y que podamos meditar, Señor, en todas y cada una de aquellas promesas que tú nos Sí, has mi dado, Dios. de cómo podemos obtenerlas, Padre. Sí, Señor. Y bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo la próxima clase. Bendiciones.